Muy buenos días, muchachos. Hoy vamos a hablar de guerra. Ese va a ser nuestro tema del día de hoy. El siglo XX va a ser un siglo que va a estar lleno de muchos conflictos armados, conflictos bélicos, grandes conflictos bélicos, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Y esto va a dar cabida a lo que somos hoy en día. De alguna manera la organización del mundo se da por lo que sucede en este siglo XX, así que espero que tengan muy pendiente, que estén muy pendientes, muy atentos, muy inteligentes el día de hoy. Comencemos. Vamos a hablar sobre los conflictos del siglo XX. El primer gran conflicto que va a ser origen de lo que ya habíamos hablado la clase pasada, del imperialismo, de tratar de cobijar todas las tierras que se pudiese, y Alemania va a llegar tarde, y entonces va a estar tratando de recuperar territorios que no pudo obtener en este avance colonial. Hay revolución industrial. Esta revolución industrial va a hacer que hayan muchos inventos, que se hayan inventado armas letalísimas, armas letales, y todos los países estaban con sed de poder ¡bam!, estallar y hacer que sus grandes nuevas armas se pudiesen estrenar. Entonces en el ambiente había un yo te quiero matar y me quiero meter contigo y me quiero apoderar de tus tierras, pero no hay una excusa. Y no había la excusa. Se sabía que todo el mundo quería irse de guerra para probar que era el país más desarrollado y con más fuerza militar y más armas más potentes, pero ninguno se animaba. Hasta que va a suceder un hecho que a este señor que ven ahí, esa es una foto del día que lo van a asesinar, le van a disparar. ¿Y quién es este señor? Este señor es el archiduque Francisco Fernando, el heredero al trono del imperio austrohúngaro, uno de los imperios más grandes en ese momento. Y la muerte de este señor va a producir una inestabilidad, porque no va a haber un heredero para el imperio austrohúngaro. Entonces todos sus aliados van a querer adueñarse de este espacio y de este terreno. Y obviamente pues el rey de en ese momento de Austro-Hungría le pide cuentas a Sarajevo, que es donde va a morir el príncipe. Y pues Sarajevo le da las investigaciones, entrega a los culpables, pero no le es suficiente y pide la cabeza de todo el gobierno de Sarajevo, lo que produce que Rusia, que estaba sediento también de poder, dijese: pues yo apoyo a Serbia y le declaro la guerra a Alemania. Alemania le declara la guerra a Rusia. Le declararon la guerra a Rusia, entonces Inglaterra le declara la guerra a Alemania, el imperio austrohúngaro le declara la guerra a Inglaterra, y se declara una guerra que va a ser impresionantemente sangrienta. No va a haber una guerra más sangrienta que esta Primera Guerra Mundial hasta ese momento. Entonces el mundo se dividió en dos bandos. Uno que era la triple entendente, que estaba Francia, Inglaterra, Rusia, Italia, Japón y Estados Unidos. Algunos de estos van a cambiar de bando para la Segunda Guerra Mundial. Por el otro lado va a estar la triple alianza, donde va a estar Bulgaria, el Imperio Otomano y Alemania, y obviamente el Imperio Austrohúngaro. Perdón. Esta guerra va a ser una guerra ridícula. Se va a llamar la Guerra de las Trincheras. Se avanzaban 10 metros y me apoderaba 10 metros el día de hoy, y al otro día el otro equipo contraatacaba y se quedaba otra vez en esa zanja y se adelantaba 10 metros al otro día y los otros retrocedían. En la línea Maginot, que fue el frente donde más muertos existieron, no se avanzó absolutamente nada, no se apoderó de absolutamente nadie. Las fuerzas estaban y las armas eran tan
tan iguales que no crearon gran diferencia, aunque las armas fueron horribles. Habían gases que hacían derretir los ojos, los pulmones, vomitaban sangre, salían los pulmones, los ojos quedaban total y absolutamente ciegos los soldados. Y no había una norma para la ley, sino ahí era el que más inventara armas que destruyese al enemigo. Y creyeron que cada quien tenía el arma más poderosa y ninguno la tuvo porque ninguno era capaz de avanzar mucho tiempo. Esto va a producir prácticamente la muerte de un cuarto de la población de Europa. Va a producir que los países en guerra se vayan a una crisis económica impresionante porque la producción de cosas ya no estaba en producir y vender, sino en defender sus territorios e invertirle a la guerra. Y sobre todo el daño que se va a hacer al medio ambiente, a las vidas humanas, a todo lo que es vivo, fue impresionante. Se avanzaba tan poco en estas guerras que de pronto de debajo de la tierra se hacían túneles para poder avanzar un poco. Se llegaron a hacer túneles y comenzaron a trabajar en túneles para poder llegar hasta el otro lado de los territorios enemigos y poder ponerles bombas debajo bombas debajo de la tierra para poderlos sacudir y poderlos asesinar. Estas explosiones produjeron obviamente cambios en toda la naturaleza, quedaron contaminados de petróleo, de dinamita, de explosivos y de la sangre, claro, de los soldados. Pero esta guerra no podía ser eterna y Alemania decide rendirse, y uno de sus soldaditos un soldado de esta primer, que era un soldado pequeñito, chiquitico, que no aguanta los traumas de la guerra, es enviado a un hospital psiquiátrico porque manifiesta estar ciego, pero realmente no es el trauma de la guerra lo que lo deja ciego. Y cuando él está internado en el hospital, pues obviamente la guerra había terminado y Alemania se había rendido. Y habían obligado a Alemania a unas condiciones de rendición extremadamente ridículas. Tenían que pagar todos los daños de la guerra cuando Alemania no fue la que inició la guerra, la que la inició fue Rusia. Además de eso no podía tener armas de largo alcance, lo único que podía tener era armas de corto alcance como para la policía, nomás para que tuviese el control dentro de la nación. No podía tener naves de guerra, no podía tener tanques, y toda su producción económica se la tenían que dar a los europeos para que los europeos reconstruyeran sus ciudades, mientras Alemania cada vez se volvía más pobre. Bajo esta humillación, este cieguito que estaba allá internado en el hospital psiquiátrico va a ser el señor Adolfo Hitler, este joven de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, esto es importantísimo, inició en 1914 y en 1933, inició en 1914, terminó en 1918 y en 1933, casi 15 años después, va a subir al poder este hombre pequeño que no tenía el prototipo de soldado, pero había sido soldado en la Primera Guerra Mundial, era el mensajero en la guerra, ni siquiera era un guerrero, era un mensajero, por lo chiquitico y rápido que era en la guerra. Y va a tratar de convencer al pueblo alemán de que la humillación de la Primera Guerra fue nefasta. Sube al poder haciendo una que otra trampilla porque realmente no ganó las elecciones, simplemente fue el segundo grupo con mayor votación, le dieron un puesto, asesinaron o murió el presidente en ese momento y él queda como primer ministro alemán y después se va a volver en el Reich, va a tratar de volverse el Reich, pero va a visitar a un amigo suyo allá en Italia y ve que Mussolini, y cuando ve el ejército de Mussolini con sus naves, con su ejército, con sus aviones, con su flota, queda maravillado
Y en ese momento Hitler era como un perrito detrás de Mussolini y se va con esa idea para Alemania y dice, nosotros los alemanes somos gente grande y esto va a ser lo que se llama nacionalismo. Lo que hizo Mussolini en Italia, lo que hizo Hitler en Alemania, eso se va a llamar un nacionalismo. ¿Qué es nacionalismo? Llamar al pueblo a su sentimiento, al corazón. Es una ideología en la que se le dice al pueblo que somos mejores, superiores, más inteligentes y que por lo tanto debemos defender los principios de esta gran raza. Y él va a decir que son la raza aria, la raza blanca, los puros, alejados de las razas sucias, y que esta raza, esta nueva raza pura y aria, debe controlar y debe dominar los territorios donde existan homosexuales, negros, judíos, y bajo esa idea de venderle un nacionalismo de que los alemanes son mejores, más grandes, más fuertes, más o menos lo que hizo Donald Trump en el gobierno de él, diciendo de que Estados Unidos primero, nosotros más fuertes, más, eso es nacionalismo. Llamar al corazón de la gente para que la gente cometa estupideces. Sucedió en 1945 y sigue pasando en estos tiempos. Hace poco con Donald Trump lo pudimos ver. Y llamamos al odio de la gente, y la gente crea odios y termina negando a los otros y termina negándolos de tal forma que comienzan a pedir la muerte de seres humanos. Esto va a llevar entonces que Alemania a escondidas produzca un gran armamento que, cansados de la humillación de Europa hacia ellos y seguir pagando esa deuda ridícula. Y tercero, una ideología nacionalista que decía que los arios eran mejores, que los blancos eran mejores y que había que acabar con las razas impuras. Esto va a llevar a que el país en masa comience a creer esta ideología y deciden declarar la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va a ser diferentísima a la primera. Aquí Alemania no se va a poner a llegar a las fronteras, va a coger toda su maquinaria y va a atacar a un país completo. Al primero que van a atacar es a Polonia. Y en Polonia se va a apoderar en menos de una semana de Polonia. Polonia no esperaba ese ataque. Fue tan fuerte que se apoderó de Polonia. Es más, Polonia va a ser uno de los centros donde Hitler va a inventar una vaina que se llama los grecos, que van a dividir la ciudad entre los judíos y los blancos arios puros. Y allá van a ir los homosexuales, y allá van a ir los negros, y allá van a ir los judíos. Y esta división prácticamente los van a poner a morirse de hambre y los van a poner a trabajar de manera forzada, con trabajos forzados, produciendo la muerte de gran cantidad. Van a morir 6 millones de judíos en esas horribles grecos, y después en los centros de concentración, donde se van a hacer lámparas con la piel de los judíos, donde se van a hacer experimentos para producir drogas de asesinatos dolorosas, donde se les va a quemar, donde se les va a gasear, los echaban en un cuarto, hacían que se quitaran la ropa disque para bañarlos, y después los llenaban de gases y de ácidos para matarlos. O sea, va a ser una cosa horrible, la peor expresión de lo que el ser humano puede llegar a ser por la idea de que es superior. No se va a dar en la Primera Guerra Mundial, sino en la Segunda Guerra Mundial. Se van a creer tan superiores que van a hacer las atrocidades más grandes que se conocen. Y esto va a producir una catástrofe. En estos momentos ya no son los mismos reyes de Rusia, ya ahorita nos devolvemos y vemos qué fue lo que pasó con la Revolución Rusa. Pero en Rusia hay un dictador que se llama Lenin, y le va a decir, Stalin, ya está en el poder Stalin en esa época, y va a decir Hitler, bueno amiguito, yo a ti no te toco, tú eres mi amigo. Entonces Stalin y Hitler, los super amigos, no se van a tocar,
y Mussolini, los tres peores tiranos de la historia, están unidos ahí, y no se van a tocar. Sin embargo, y se apodera Hitler de Polonia, se apodera de Francia, mejor dicho, se ha apoderado de toda Europa. Y dice, solo me faltan dos, me falta Inglaterra y me falta Rusia, pero yo le prometí a mi amigo el ruso que no me iba a meter. Cuando van y le llevan la información a Rusia que Alemania se está acercando a las fronteras para invadirlo, Stalin manda a matar al espía que le dijo eso porque no podía hablar mal de su amigo Hitler. Y Hitler efectivamente lo traiciona, invade Rusia diciendo que va a acabar con estos gobiernos comunistas, y invade Rusia, y al invadir Rusia comienza su peor decisión. Eso, invadir Rusia, y segundo, que los japoneses, que eran sus aliados, invadieran Pearl Harbor, atacaran a Estados Unidos, fue la peor decisión que pudieron tener, porque ahora tenían que defenderse de Estados Unidos por un lado, de Inglaterra por otro y de Rusia por el otro. Abrió tantos flancos que su técnica de ir de país por país y atacar fue súper efectiva, pero en el momento que quiso ocupar tantos frentes de ataque, dividió sus ejércitos y terminó dejando de ser efectivo. Y sobre todo, Rusia ya estaba prácticamente perdido, ya estaba aniquilado, ya no podía nada que hacer, pero en Rusia existe algo que es el invierno. No hay un peor invierno que el ruso. Allá si los soldados orinaban, se les congelaba el orín. No iban preparados los alemanes para ese invierno, y realmente la guerra la tenía perdida Stalin, pero este frío le ayudó muchísimo, mató demasiados alemanes, y ahí se recupera un poco Stalin y comienza entonces a avanzar, y ahí comienza a perder la Segunda Guerra Mundial, la comienza a perder el Estado alemán, hasta llegar al punto en el que pierden. Hitler termina suicidándose, se descubren todos los campos de concentración, y se divide en Alemania, y Alemania se va a dividir en dos, en Alemania Oriental y Alemania Occidental. Esta división va a ser la división que nos va a dividir actualmente, como nos está dividido el mundo, entre comunistas o entre capitalistas y comunistas o socialistas. Entonces, el mundo queda dividido entre comunistas, que después se transformarían en socialistas, y entre capitalistas. Dos ideologías económicas que van a dividir el mundo. Pero ¿cómo nace si solamente existía el capitalismo en ese momento? Si solamente existía países capitalistas, porque Alemania así haya peleado con Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia, todos eran capitalistas. Sin embargo, nos devolvemos un poquito antes, un poquito antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, en un país llamado Rusia. Rusia había ingresado a la guerra contra los alemanes, ¿se acuerdan? Que fueron los que iniciaron la guerra. Y sin embargo, Rusia gastaba dinero en esa primera guerra, sus pueblos estaban muriendo de hambre. Los países como Francia, Inglaterra, estaban dueños de las maquinarias y las grandes empresas en Rusia. Y los reyes se daban la gran vida recibiendo impuestos y recibiendo de todo, y el pueblo se estaba muriendo de hambre. Eso hizo que un señor Lenin, que estaba por allá exiliado, comenzara a llamar al pueblo a que se revolucionara y que ya dejaran de pensar en un sistema capitalista en el que solamente los ricos se enriquecían, y que entraran a un sistema donde la riqueza de Rusia, fuera distribuida entre los pobres. Por eso se va a llamar comunismo, un gobierno de comunidad. El problema es que este comunismo no midió dos cosas. Uno, el egoísmo de la gente. Cada quien quiere tener cada vez más, volverse cada vez más rico, y no va a ser muy honesto en ese proceso, lo que va a producir gran cantidad de insatisfacción, porque todo el mundo quería desarrollarse, y este sistema decía, no, todos por igual, ninguno puede ganar, todos vamos a trabajar duro, pero ninguno va a ganar ninguno que otro. Y entonces
al ver que mucha gente no estaba de acuerdo con este sistema, pues entonces se volvieron autoritarios y se volvieron otra dictadura como la alemana. Va a ser en los tiempos de Hitler. Y aquí se manda el comunismo, y el que no esté de acuerdo, pues todos los aliados que querían abrir un poco más la democracia terminan muertos. Y así Rusia se vuelve prácticamente un imperio, donde hay uno que manda, que en ese momento es Lenin. Después de la muerte de Lenin va a ser Stalin, que va a ser todavía peor que Lenin. Y comenzaron con las ideas comunistas, con las ideas de comunidad, de amor, de todos trabajando para todos, y terminan diciendo, sí, va a haber distribución de todos, pero aquí el que manda es el Estado, y el Estado va a aplastar a todo el que no esté de acuerdo. Si les gusta bien, si no, la muerte. Entonces ya dejó de ser tan bonito el sistema. Pero este sistema, al ganarle en la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan? Le va a ganar este nuevo sistema, este nuevo Stalin que va a estar en el poder. Va a ganar la guerra y va a apoderarse de casi toda Europa occidental y de la mitad de Alemania. Esto va a producir que se vuelva un estado poderosísimo, y va a dividir el mundo en dos, en comunistas y capitalistas. Rusia por una parte siendo el más fuerte comunista, y China después. Y por el otro lado, el más grande capitalista, que va a ser Estados Unidos, aliado de Inglaterra y de Francia y de la Alemania occidental. Entonces el mundo se va a dividir en estos dos bandos, y actualmente todavía estamos divididos de esa forma. Por un lado el capitalismo estadounidense y sus aliados, y por el otro lado el comunismo o el nuevo socialismo, como lo llama Rusia y China. Muchachos, entonces hacemos capitulación. 3 grandes eventos hemos analizado hasta el día de hoy. El primero, la Primera Guerra Mundial, por la muerte de Francisco Fernando. Una guerra que va a ser cruenta, difícil, que se va a humillar a los alemanes en la rendición de Alemania, con el Tratado de Versalles. El segundo evento va a ser la Revolución Rusa, que antes de que acabara esta primera guerra, la Revolución Rusa en Rusia van a acabar a los zares Romanov, los cuales tenían un brujo, Rasputín, y el pueblo también no los quería mucho porque el brujo, tienen que buscar la imagen de Rasputín, o ahí se las presento. Rasputín tenía una cara de demonio y la gente le tenía miedo. Además de que manifestaban que era el amante de la reina, y todo esto produjo, además de la inconformidad, del hambre y de que los reyes estuviesen con un brujo que salvó la vida bien de su hijo, pero que también creían que era un enviado del demonio. Entonces eso ayudó a que en Rusia surgiera un nuevo sistema económico, que va a ser el comunismo, donde va a ser Lenin el primer representante, y después Stalin. Van a ser los primeros representantes políticos de esta nueva revolución, que va a dividir después el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial va a dividir el mundo en dos. Y tercero, la Segunda Guerra Mundial, donde ya específicamente se va a dividir el mundo entre los que apoyan el comunismo y los que apoyan el capitalismo. En ese momento, en esa Segunda Guerra Mundial, tanto capitalistas, tanto Stalin como los Estados Unidos, como Winston Churchill con Inglaterra, deciden dividir el mundo como amigos, pero después de eso comienzan las traiciones de lado y lado, y deciden volverse enemigos tanto comunismo como capitalismo, y surge lo que después se va a denominar la Guerra Fría, que va a ser la próxima clase, el tema de la próxima clase. Muchachos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya quedado claro y que hayan entendido el tema de la mejor forma. Nos veremos en una próxima ocasión. Recuerden, todo video tiene un pequeño ejercicio que hacer. Vamos a hacerlo con la mayor dedicación. Se cuidan, hasta pronto.